El gobierno de México quiere prohibir el efectivo en todas las gasolineras y todas las casetas del país, antes de que termine 2026. Si se salen con la suya, llegas con tu lana en la mano, como has hecho toda tu vida, y te van a decir que tarjeta o transferencia, o te vas sin gasolina. Todavía no pasa. Hoy todavía puedes pagar en efectivo, pero ya lo anunciaron, ya pusieron la fecha, y los primeros cambios ya están en marcha. Y la pregunta que millones de mexicanos están haciendo es, ¿realmente es para modernizar el país? ¿O es para que el SAT sepa exactamente cuánto gastas, en qué lo gastas, y si eso coincide con lo que declaras? Claudia Sheinbaum lo dijo el 19 de marzo en la Convención Bancaria de 2026. Sus palabras textuales. Nuestro objetivo es que este año hagamos obligatorio el pago de manera digital en gasolineras y casetas. Al día siguiente, en la mañanera, la presidencia lo confirmó como un impulso a los pagos digitales. La disminución del efectivo. O sea, el plan ya está en marcha. La pregunta no es si va a pasar, es cuándo y cómo te va a pegar. Y ojo porque hay mucha confusión con este tema. Lo que sí entra en vigor este mes, el 24 de abril de 2026, es un nuevo complemento del CFDI para hidrocarburos y petrolíferos. Es un mecanismo para validar permisos y facturación entre gasolineras y sus proveedores de combustible. Eso no es lo mismo que prohibirle al consumidor pagar con efectivo. Son dos cosas completamente diferentes. Pero mucha gente las está mezclando. Pero aquí viene lo bueno. Porque mientras México quiere quitarte el derecho a pagar con tu propio dinero en efectivo, en Estados Unidos están haciendo exactamente lo contrario. Allá llevan un proyecto de ley en el Congreso, el Payment Choice Act, que busca obligar a los negocios a aceptar efectivo, en compras de hasta $500. Todavía no es ley federal, pero el hecho de que lo estén impulsando dice mucho. O sea, en un país están discutiendo cómo proteger tu libertad de pagar como se te pegue la gana, y en el otro, te la quieren quitar. Al final de este video vas a entender tres cosas. Primero, ¿qué hay realmente detrás de esta medida y por qué muchos creen que el gobierno está desesperado por recaudar? Segundo, el problema brutal de infraestructura que nadie quiere reconocer y que puede dejarte varado a media carretera. Y tercero, lo que el SAT podría hacer con toda tu información de gasto si logra centralizarla. Y eso, carnal, es lo que más debate está generando. Mira, para entender este desmadre tienes que saber de dónde viene. Porque esto no salió de la nada. No fue que un día la presidenta se despertó y dijo, hoy voy a quitar el efectivo de las gasolineras. Así porque sí. El gobierno mexicano tiene un agujero fiscal que cada día se hace más grande. Piénsalo así. Imagínate que tienes un negocio de tacos, pero en vez de vender tacos para pagar tus gastos, te la pasas regalando tacos a medio mundo. Programas sociales por acá, pensiones del bienestar por allá, subsidios a Pemex que no para de perder dinero, trenes que se descarrilan, refinerías que casi no refinan, un aeropuerto que casi nadie usa. La cuenta no cuadra, compa. Simplemente no cuadra. Y cuando la cuenta no cuadra, ¿qué hace cualquier gobierno? Busca de dónde rascarte más lana a ti, al ciudadano, al que ya paga sus impuestos, al que ya declara, al que ya tiene todo en regla. ¿Y sabes cuál es el sector más jugoso para fiscalizar? El transporte. Gasolina y casetas. ¿Por qué? Porque todos los que tienen un carro pasan por ahí. Es como poner una red en la entrada de un río. Tarde o temprano, todos los peces caen. Mira los números. En México se venden aproximadamente 65,000 millones de litros de gasolina al año, a un precio promedio de 25 pesos el litro. Estamos hablando de un flujo de más de 1.600.000 millones de pesos al año. Solo en gasolina, sin contar diésel, sin contar casetas. Ahora imagínate que de todo ese dinero, una buena parte se mueve en efectivo, sin rastro, sin registro, sin que nadie sepa quién pagó, cuánto pagó, ni cuándo pagó. Para el SAT, eso es como tener un yacimiento de oro debajo de tu casa y no poder tocarlo. Les encabrona.
y decidieron que ya fue suficiente. Pero espérate. ¿Y qué tiene de malo que paguen con tarjeta? A lo mejor estás pensando, pues yo ya pago todo con tarjeta, a mí ni me afecta. Y ahí es donde se pone interesante. Porque el problema no es pagar con tarjeta. El problema es que te obliguen a hacerlo. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que tú decidas pagar con tarjeta, porque te conviene, porque juntas puntos, porque te da la gana. Y otra, muy diferente, es que el gobierno te diga, o pagas así o no cargas. Gasolina. Eso ya no es modernización. Eso es control. Y hay una diferencia enorme entre facilitar y obligar. Y aquí es donde se pone grueso, porque la neta es que México no está preparado para esto. Ni de cerca. Agárrense, porque los datos que vienen son de esos que te hacen preguntarte si los que toman estas decisiones alguna vez han salido de la Ciudad de México. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el 37% de los adultos en México todavía no tienen una cuenta de ahorro formal. Casi 4 de cada 10. Estamos hablando de más de 30 millones de personas. Gente que cobra en efectivo, paga en efectivo, ahorra debajo del colchón y su único contacto con un banco es la tarjeta del bienestar, si es que la tiene. Ahora, ¿cómo le vas a decir a un señor de 65 años, en un pueblo de Oaxaca, donde no hay banco, donde no hay cajero, donde el internet se cae cada tercer día, que para echarle gasolina a su camioneta, tiene que bajar una app, conectarse al Wi-Fi que no existe, y hacer una transferencia por CODI que ni siquiera funciona bien en la Ciudad de México? Es como decirle a alguien que va en burro que se ponga el cinturón de seguridad. La intención suena bonita, pero en la práctica es un desmadre. Y te voy a dar un dato que te va a dejar frío. Según la Endutiche 2024 del INEGI, el 26.4% de los hogares mexicanos no tiene acceso a Internet. Más de 1 de cada 4. Y cuando ves los números por estado, la cosa se pone peor. En Guerrero, solo el 59% de los hogares tiene Internet. En Oaxaca, el 55%. En Chiapas, el 51%. O sea, en esos estados, casi la mitad de los hogares no tiene Internet. Hay pueblos donde la gente no tiene agua potable la mitad del día. ¿Y les vas a pedir que descarguen una app bancaria? Un usuario en el hilo de Reddit lo dijo con todas sus letras. En mi pueblo no hay ni agua a la mitad del día, mucho menos internet. Otro contó que vive en un pueblo donde no hay banco. Ninguno. Tiene que viajar 1 hora con una bolsa de dinero para ir a depositar al pueblo más cercano. Y el cajero automático solo tiene dinero 2 veces al mes. Ese tipo de realidad existe en México hoy, no en 1980. Hoy. Y no es solo un tema de pueblitos lejanos. Acuérdate de lo que pasó con BBVA hace unos meses. Se cayó el sistema. El banco más grande de México. Millones de personas sin poder usar su tarjeta por horas. Ahora imagínate que eso pasa un viernes de puente largo, con las carreteras atascadas. Y no puedes cargar gasolina ni pasar la caseta porque todo es digital y el sistema tronó. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí en la carretera México-Acapulco a las 11 de la noche, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que el sistema de Banorte regrese? Y mira, esto no es teoría. En el hilo de Reddit de México Financiero donde se discutió esta noticia, que por cierto fue el post más viral del mes, con más de 600 upvotes y más de 300 comentarios. Un usuario lo puso perfecto. Dijo, te llenan el tanque y no llevas efectivo, y la tarjeta falla. ¿Te sacan la gasolina del tanque con popote? Y otro le contestó, imagina cuando retiren los 47 litros de tu tanque de 40. La carrilla es buena, pero el problema es real. ¿Qué pasa cuando falla la tecnología? Y no estamos hablando de si falla, estamos hablando de cuándo falla. Porque en México los sistemas bancarios se caen con una frecuencia que da pena ajena. Pero aquí es donde la cosa cambia de nivel. Porque el tema de la infraestructura es grave, pero hay algo todavía más profundo que casi nadie está discutiendo. Y es lo que muchos creen que es el verdadero motivo detrás de esta medida. ¿Te acuerdas de lo que te dije al principio sobre el SAT? Pues agárrate. El comentario con más votos en ese hilo de Reddit, 183 upvotes, decía esto textual.
El SAT quiere ver qué gastas para ver si coincide con lo que declaras. Si gastas más de lo que ganas oficialmente, te van a dar cuello. Y eso, carnal, es lo que mucha gente piensa. Y mira, el gobierno no lo dice así. Ellos hablan de digitalización, agilidad, menores comisiones, pero cuando ves el panorama completo, esa interpretación se siente muy difícil de ignorar. Hoy el SAT ya puede ver tus movimientos bancarios. Eso no es nuevo, pero hay un hueco enorme en su vigilancia, y ese hueco es el efectivo. Todo lo que pagas en efectivo es invisible para Hacienda. No hay registro, no hay rastro, no hay nada. Tú puedes ganar 50,000 pesos al mes, declarar 30 y pagar la diferencia en efectivo por gasolina, casetas, comida, lo que sea, y el SAT ni se entera. Ahora imagínate que de golpe el SAT tiene acceso a todas tus transacciones de gasolina y casetas. Cada tanque que cargas, cada caseta que cruzas, con fecha, hora, monto exacto y la tarjeta con la que pagaste. Vinculada a tu nombre, tu RFC, tu CURP. Ahora el SAT puede decir, oye, este cuate declara 20,000 pesos al mes, pero gasta 4,000 en pura gasolina y 3,000 en casetas. Tiene un carro de 400,000 pesos. Las cuentas no salen. Vamos a mandarle una cartita. Y si has recibido una carta del SAT, sabes que esa cartita te arruina el mes, o el año, o la vida, dependiendo de la discrepancia. Pero la cosa no para ahí, porque resulta que las gasolineras en México no son solo lugares donde cargas gasolina. Son también una pieza clave en algo que muchos no saben que existe: el lavado de dinero a través de combustibles. Funciona así. Una gasolinera que maneja puro efectivo puede reportar que vendió X cantidad de litros, pero en realidad vendió mucho más, o mucho menos. Puede comprar gasolina de dudosa procedencia, lo que en México le decimos huachicol, meterla en sus tanques y venderla como si fuera legal. Todo en efectivo, todo invisible. Y ahí está el enorme dilema. Porque sí hay un problema real con el lavado de dinero en gasolineras. Sí hay gasolineras que compran huachicol. Sí hay corrupción brutal en ese sector. Eso es innegable. Pero la pregunta es, ¿la solución es quitarle el efectivo al ciudadano? ¿O la solución es ir tras los dueños de las gasolineras que lavan dinero? Un usuario en Reddit lo dijo perfecto. Es como darle tempra a alguien que tiene infección sin darle antibiótico. Nada más curar un síntoma de una enfermedad que claramente no se cura con más fiscalización. Y es que ese es el pedo fundamental. El lavado de dinero en gasolineras viene de arriba, de los dueños, de los proveedores, de los políticos que protegen el huachicol. No viene de ti, que llegas a cargar 500 pesos de Magna para ir a trabajar. Es como si en tu colonia hubiera un problema de ratas y la solución del gobierno fuera ponerle ratoneras a tu casa en vez de limpiar el drenaje. Y aquí es donde entra un dato que a mí me voló la cabeza. Mientras México quiere eliminar el efectivo en gasolineras y casetas, en Estados Unidos están haciendo exactamente lo contrario. El Payment Choice Act, un proyecto de ley que avanza en el Congreso de Estados Unidos, busca obligar a todo negocio físico a aceptar efectivo en compras de hasta $500. Todavía no es ley federal, pero el debate ya está avanzado. ¿Y por qué lo impulsan? Porque entendieron algo que nuestro gobierno parece no querer entender. El efectivo es una herramienta de libertad financiera. Es el único medio de pago que no requiere intermediarios, que no depende de tecnología, que no deja un rastro que alguien pueda usar en tu contra. En Australia ya fueron más lejos. Desde el 1 de enero de 2026, exigen por ley que gasolineras y supermercados acepten efectivo. En Suiza votaron el 8 de marzo de 2026 y dejaron protegido el efectivo a nivel constitucional. Y en Alemania, un país que casi siempre pensamos como súper tecnológico, el 51% de las transacciones en 2023 todavía se hicieron en efectivo, por decisión propia de los ciudadanos. O sea, los países más desarrollados del mundo están protegiendo el derecho a usar efectivo. Y México lo quiere quitar. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que el argumento de es que queremos ser como los países del primer mundo se les cae solito,
porque esos países del primer mundo están yendo en la dirección contraria. Pero aquí es donde el asunto se pone verdaderamente oscuro. Y esto es algo que muy poca gente está conectando. Piénsalo un momento. En los últimos 2 años, el gobierno mexicano ha implementado 3 medidas que parecen aisladas, pero que juntas forman un patrón muy claro. Primero, el registro obligatorio de líneas celulares con CURP. Ya saben en qué teléfono estás. Segundo, la CURP biométrica. Ya tienen tus huellas y tu cara. Y tercero, ahora, la eliminación progresiva del efectivo en gasolineras y casetas. Si se implementa, sabrán cómo te mueves y cuánto gastas. ¿Ves el patrón? Teléfono, identidad biométrica y movimientos financieros. 3 piezas de un rompecabezas que cuando las juntas, forman algo que suena mucho a un sistema de vigilancia estatal. Y no soy yo el que lo dice. Un comentario en el hilo de Reddit lo puso así de claro. Me preocupa más que no se hayan dado cuenta de que nos están controlando. Primero registrar el teléfono con tus datos. Después, CURP biométrica. Y ahora esto. Ahora, quiero ser justo. No todo es paranoia. Hay argumentos legítimos a favor de esta medida. La digitalización reduce la corrupción en las propias gasolineras. Si todo se paga con tarjeta, el gobierno puede cruzar los litros que una gasolinera compró del proveedor contra los litros que vendió al público. Si los números no cuadran, significa que están metiendo huachicol o escondiendo ventas. Eso es real y es un beneficio tangible. También hay un tema de seguridad para ti como consumidor. Cuando una gasolinera compra huachicol y lo mezcla con gasolina legal, ¿qué crees que pasa? Pues que la calidad de la gasolina se va a la fregada. Hay gente que reporta que la gasolina magna les está dañando el motor. Los mecánicos dicen que es huachicol de pésima calidad. Si la digitalización ayuda a rastrear el huachicol y a mejorar la calidad del combustible, eso sí te beneficia directamente. Y también es cierto que los jóvenes mexicanos ya casi no usan efectivo, que la adopción bancaria está creciendo, que Dimo, CODI y las transferencias interbancarias han mejorado, que hay países donde funciona bien un sistema mayoritariamente digital. Pero el problema con comparar a México con esos países es que esos países tienen la infraestructura para sostenerlo. Tienen internet estable, tienen cobertura bancaria universal, tienen sistemas que no se caen cada 2 por 3. México tiene más de 1/3 de su población adulta sin cuenta bancaria formal. Tiene zonas rurales donde no hay agua potable, mucho menos internet de banda ancha. Tiene un sistema de CODI que cuando lo intentas usar en la vida real, bueno, pues es como echarle monedas a una máquina tragamonedas. A veces jala, a veces no. Un usuario contó su experiencia. Un día decidí pagar el teléfono usando CODI y no pude. No identificaba el código. Lo intenté varias veces. Jamás pude. Si eso pasa en una ciudad con internet decente, imagínate en una caseta de Chiapas a medianoche. Y aquí viene la parte que más encabrona. Porque el gobierno no está dando ninguna solución para estos problemas. No hay un plan de contingencia para cuando se caigan los sistemas. No hay un programa masivo de bancarización para los más de 30 millones de adultos sin cuenta formal. No hay inversión en infraestructura de telecomunicaciones para las zonas rurales. ¿Sabes lo que sí hay? Un anuncio bonito en la convención bancaria diciendo que a partir de este año todo es digital. Y ya, échenle ganas. Es como si tu jefe te dijera, a partir de mañana todo el trabajo es en computadora. Pero no te da computadora, no hay internet en la oficina y medio equipo ni siquiera sabe prender una laptop. Pero eso sí, el que no entregue en digital, sanción. Y hablando de sanciones, ¿qué crees que va a pasar cuando esto entre en vigor? Porque la naturaleza humana es predecible, sobre todo cuando le pones restricciones a algo. Se va a crear un mercado negro de pagos en gasolineras. Así de simple. El mismo autor del post en Reddit lo predijo con una claridad que da miedo. Se abrirá otro negocio de huachicol digital. Gasolineras que para no perder clientes acepten efectivo por fuera y registren la venta como si fuera de un cliente que pagó con tarjeta de la misma empresa. O sea, los despachadores van a traer tarjetas de prestanombres. Tú llegas, pagas en efectivo y ellos pasan la tarjeta fantasma. Te cobran una comisioncita extra por el servicio y listo. El gobierno piensa que modernizó las gasolineras,
y en realidad lo que hizo fue crear una nueva capa de corrupción encima de la que ya existía. Estamos en México, compa. Aquí la gente es creativa. Si tú le cierras una puerta, abren 3 ventanas. Igualito lo que pasó con la venta de SIMs ya registrados, cuando hicieron obligatorio vincular tu línea a tu CURP. En 2 semanas ya estaban vendiendo SIMs preregistrados en el tianguis. Pero la ironía más grande de toda esta historia es algo que casi nadie menciona. ¿Quiénes son los verdaderos responsables del huachicol fiscal en México? No son las señoras que van a cargar 300 pesos de Magna. No son los jóvenes que llevan efectivo porque no confían en las terminales de las gasolineras. Y con razón, porque la clonación de tarjetas en gasolineras es un pedote real en México. Un usuario decía que pagar con tarjeta en una Pemex es como un 70-30 de que te clonen. Exagera, claro, pero el miedo es real y tiene fundamento. Y luego está el tema de las casetas, que la gente no está discutiendo tanto, pero que también es un desmadre. Si alguna vez has viajado por carretera en México, sabes que las casetas ya son un rollo en condiciones normales. Los que traen tag a veces les falla y tienen que echarse de reversa haciéndola de pedo a los de atrás. Los que pagan en efectivo se tardan porque sacan el billete a la mera hora. Y los que quieren pagar con transferencia, pues buena suerte encontrando señal en medio de la sierra. Ahora imagínate todo eso, pero sin la opción del efectivo. Un viernes de puente, con 2 millones de carros saliendo de la Ciudad de México rumbo a las playas, las casetas colapsadas, el sistema bancario saturado. Y tú, ahí atorado a las 3 de la mañana en una caseta entre Puebla y Oaxaca, sin poder pasar porque no hay sistema. Como dijo un comentario, ahí tienen al güey a las 3 de la mañana en una caseta sin poder pasar porque no hay sistema, diciendo bien contento que cayó a los adultos mayores. Los verdaderos responsables son los dueños de gasolineras conectados con políticos, los que compran combustible de procedencia ilegal por millones de pesos, los que tienen doble contabilidad, los que reciben pipas enteras de Pemex que nadie sabe a dónde van a parar. Y ahí es donde se cae toda la narrativa del gobierno. Porque si realmente quisieran combatir el huachicol, irían tras esos tipos. Harían auditorías a los dueños de las gasolineras, no al ciudadano que carga 500 pesos para ir al trabajo. Como dijo un usuario, es como dar tempra a alguien con infección sin darle antibiótico. Las medidas van contra el de abajo, y el de arriba sigue intocable. Y hay otro tema que nadie menciona en público, pero que todo mundo sabe. Las gasolineras en ciertas zonas del país están controladas por el crimen organizado. En Tamaulipas, en partes de Jalisco, en Michoacán, los transportistas de carga lo saben bien. Hay rutas donde tienes que cargar en cierta gasolinera o te va mal. ¿Y cómo crees que funcionan esos negocios? Con efectivo. Puro efectivo. ¿De verdad crees que el tipo que controla una plaza va a dejar que le pongan una terminal bancaria rastreable? Va a seguir operando exactamente igual, con o sin esta medida. El que se chinga es el ciudadano de a pie. En Monterrey ya es común ver negocios con letreros que dicen pago con tarjeta más 3%. O peor, si necesita factura más 16%. Eso es ilegal. Profeco lo prohíbe, pero ahí sigue. Imagínate lo que va a pasar cuando obligues a todo negocio a aceptar solo tarjeta. Los costos de las comisiones bancarias los va a absorber, ¿quién crees? Pues tú, el consumidor, como siempre. Y sabes, hay algo que con toda esta polémica se nos está escapando. El verdadero debate no debería ser si la digitalización es buena o mala. Obviamente tiene ventajas. A nadie le gusta cargar billetes, hacer fila en la caseta esperando su cambio o preocuparse de que le den la vuelta bien. El verdadero debate es, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con tanta urgencia? Y hay una teoría que cada vez tiene más fuerza, que el gobierno no está buscando modernizar, está buscando recaudar, desesperadamente. Un comentario que le dio al clavo decía, la conversación no debería ser si la fiscalización es buena o mala, sino debemos preguntarnos por qué ahora están tan desesperados por dinero. Nunca se había visto que el SAT tuviera tantos problemas para pagar las devoluciones de impuestos, ni que a muchos nos llegaran avisos por temas de hace 5 años. Si eso es cierto, y hay muchos testimonios en redes que lo respaldan, la gravedad es enorme. El SAT estaría cobrando cosas de hace 5 años.
retrasando devoluciones, buscando dinero debajo de cada piedra. Y ahora quieren tener registro de cada litro de gasolina que le echas a tu carro. Piénsalo con números. El año pasado, más de 500,000 empresas en México pasaron a la informalidad porque no podían pagar IMSS, más Infonavit, más ISR, más IVA, más impuestos a la nómina. 500,000 de empresas que dijeron no puedo más y se fueron a la informalidad. La base fiscal se está encogiendo y el gasto se sigue expandiendo. Los programas sociales cuestan una fortuna. Las pensiones del bienestar van a seguir creciendo, porque cada año hay más adultos mayores. Pemex necesita subsidios constantes. Las obras faraónicas de la administración anterior dejaron deudas enormes. Y el CNT quiere un 100% de aumento salarial, con un presupuesto educativo donde el 97% ya se va en sueldos. Los números no dan, simplemente no dan. Y cuando los números no dan, el gobierno voltea a ver al ciudadano y dice, dame más. Y si se confirma que la eliminación del efectivo en gasolineras y casetas no es por modernización, sino por recaudación, pues básicamente es una red para pescar más contribuyentes, para detectar discrepancias, para mandarle más cartitas a más gente, para recaudar más sin dar nada a cambio. Porque ese es el otro lado de la moneda que nadie menciona. ¿A cambio de qué te quieren quitar tu derecho a pagar en efectivo? ¿Mejoraron los hospitales? ¿Hay más seguridad? ¿Las carreteras están mejor? ¿Los baches de tu colonia se arreglaron? Nel. Pero eso. Sí, quieren que el SAT sepa cuántos litros de Magna le echaste a tu suro. Un comentario en Reddit que me dejó pensando decía, a mí me valdría pagar impuestos si se usaran para mejorar servicios públicos. Pero mientras vea que los diputados ganan 150,000 al mes por salir en la tele cada 2 semanas y los hospitales se caen a pedazos, ¿por qué debería aplaudir que me fiscalicen más? Y ojo, no estoy diciendo que no pagues tus impuestos. Hay que pagarlos. Es tu obligación. Pero también es tu derecho a exigir que se usen bien. Y cuando ves que el dinero se va en corrupción, en obras innecesarias, en subsidios a empresas que no funcionan, pues el coraje es legítimo. Alguien en Reddit lo resumió así. El suficiente como para no arreglar 27 baches de un tramo de 8 kilómetros en 7 años. El suficiente para no darle a los polis ni uniformes. El suficiente para que se caigan los hospitales. Eso no te lo inventas. Eso lo vive cualquier mexicano todos los días. Y hay una cosa más que pocos mencionan. Esta medida también afecta a la propia base electoral de Morena. Más de 1/3 del país no está bancarizado. Muchos de esos son exactamente las personas que reciben programas sociales, que cobran en efectivo, que viven de la informalidad. ¿Cómo le explicas a tu propia base que ahora no puede cargar gasolina porque no tiene tarjeta? Es una contradicción que no tiene explicación lógica, a menos que la desesperación fiscal sea tan grande que ya les vale. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Realmente van a lograr prohibir el efectivo en todas las gasolineras y casetas de México? Yo creo que va a pasar lo de siempre. El gobierno va a anunciarlo con bombo y platillo. Lo van a implementar en las ciudades grandes, donde más o menos funciona. Y en las zonas rurales, en las carreteras lejanas, en los pueblos donde no hay banco ni internet, va a quedar en papel. Va a haber un primer puente largo, Semana Santa probablemente, donde las casetas se van a colapsar porque el sistema no da abasto. Van a salir en las noticias las filas kilométricas, la gente va a tronar en redes sociales. Y el gobierno va a sacar alguna excepción. Bueno, se permite efectivo para montos pequeños. O en zonas rurales se da un plazo adicional. Ya me lo sé de memoria. Es la jugada clásica mexicana. Lanzas algo agresivo, esperas el desmadre, y luego te echas para atrás parcialmente para quedar como el bueno que escuchó al pueblo. Pero mientras tanto, el mensaje ya quedó. La dirección ya está trazada. Y poco a poco, con cada medida nueva, el cerco se va cerrando. CURP biométrica, registro de celulares, eliminación progresiva del efectivo, factura electrónica para todo, RFC obligatorio en compras digitales. No es que una sola de estas medidas sea terrible por sí sola, es que juntas van dibujando un panorama donde el gobierno sabe todo sobre ti.
dónde estás, con quién hablas, cuánto gastas, a dónde vas, qué compras. Y eso en un país donde los datos del INE se hackean, donde las bases del SAT se filtran, donde la seguridad informática del gobierno es un chiste. Eso debería preocuparte. Porque no es solo que el gobierno tenga tu información, es que cualquiera que hackee al gobierno también la va a tener. Mira, la neta es que este tema no tiene respuestas fáciles. Vivimos en una tensión constante entre modernización y control, entre eficiencia fiscal y libertad individual, entre combatir la corrupción y respetar los derechos del ciudadano. ¿Y sabes qué es lo que más me encabrona de todo esto? Que la medida ni siquiera va a resolver el problema que dice querer resolver. Las gasolineras que lavan dinero van a encontrar la vuelta. Ya lo hacen. Siempre lo han hecho. Van a tener terminales a nombre de empresas fantasma. Van a registrar ventas falsas. Van a crear esquemas con tarjetas prepagadas de Oxxo o Mercado Pago. El huachicol no se acaba porque obligues al ciudadano a pagar con plástico. El huachicol se acaba cuando metes a la cárcel al que lo opera. Pero meter a la cárcel a gente poderosa es difícil. Fiscalizar al ciudadano común es fácil. Y ahí tienes la explicación de por qué tomaron este camino y no el otro. Lo que sí puedo decirte es esto: infórmate. No te quedes con el discurso oficial de es por tu bien, y tampoco te vayas al extremo de nos quieren controlar a todos. La verdad, como siempre, está en medio. Pero lo que no puedes hacer es quedarte indiferente. ¿Tienes tu situación fiscal en orden? Revísala. ¿Tu declaración anual coincide con tus gastos reales? Verifica. ¿Estás aprovechando tus deducciones personales? Hazlo. Si eres asalariado y te descuentan ISR de nómina, acuérdate de que puedes deducir gastos médicos, colegiaturas, aportaciones a la Afore, intereses de hipoteca. Eso te puede generar un saldo a favor en tu declaración anual. Si el SAT va a tener más herramientas para vigilarte, y todo indica que esa es la dirección, lo mínimo que puedes hacer es asegurarte de que tu casa esté en orden y que además recuperes cada peso que las leyes te permiten. Y si este tema te preocupa, si te encabrona, si te da incertidumbre, bien, que te debería dar todas esas cosas. Porque el día que dejes de cuestionar lo que hace tu gobierno con tu dinero y tu información, ese día ya perdiste. Lo que está pasando en México con el efectivo no es un tema de si pagas con tarjeta o con billetes. Es un tema de quién decide por ti cómo usas tu propio dinero. Y esa conversación apenas está empezando. Ahora dime tú, ¿ya te ha pasado que te nieguen el efectivo en alguna gasolinera? ¿Qué opinas de esta medida? ¿Crees que vale la pena sacrificar privacidad por modernización? Déjamelo en los comentarios, porque la neta, este tema da para horas de debate. Y si conoces a alguien que todavía no se entera de este plan, tu papá, tu tío, tu abuelo que siempre paga en efectivo, mándale este video. Que se entere antes de que un día llegue a la gasolinera y le digan que sus billetes ya no sirven. Nos vemos en el siguiente video y recuerden los llaves, los micros, Mike, espero les haya gustado este video. Hasta la próxima, y esto fue Lego 700 días.